queridos alumnos de curso Contabilidad 2. Vamos a iniciar. Primero, pues darle la cordial bienvenida a este curso. Posiblemente el día de hoy, por los problemas técnicos que hemos tenido, no logremos avanzar hasta donde queríamos llegar. Y en su caso, pues yo platicaré con las personas que coordinan estas actividades para ver cómo en una siguiente cubrimos la parte que no podamos ver hoy. Entonces, el curso se denomina Contabilidad 2 y su contenido principal es, primero vamos a hacer un repaso de lo que ustedes vieron en el curso Contabilidad 1 y luego vamos a entrar a los detalles ya de este curso. Básicamente lo que persigue este curso Contabilidad 2 es que ustedes conozcan más de cerca los detalles de cómo se preparan los estados financieros de una entidad para que en su momento ustedes los puedan utilizar cuando analicen créditos de posibles deudores de la entidad para la que ustedes trabajan. Como contenido del curso, tenemos inicialmente un repaso, como ya dijimos, de Contabilidad 1. Luego vamos a analizar cómo se elaboran los estados financieros, es decir, una idea sin meternos a mucho detalle de ciclo contable. Luego vamos a tener ya un tema de lectura, es decir, vamos a aprender a leer los estados financieros. No es fácil, es un montón de números y textos, pero con la debida orientación ustedes lo van a poder hacer. En la parte final del curso ya vamos a utilizar la información de los estados financieros para entender de la mejor forma la información que vamos a poder utilizar para definir si se le autoriza un crédito o no a un posible deudor. Y para ello, pues vamos a analizar algunos indicadores financieros, no todos, porque ustedes van a llevar un curso más adelante, con los cuales pues vamos a tener elementos iniciales para tener esa idea de qué tanto convendría o no darle un crédito a un cliente. El objetivo de las entidades para las que ustedes laboran, pues es ayudar a las personas que están iniciando un negocio, pero también no perder de vista que tienen que recuperar el dinero que hayan dado en préstamo. El curso se va a evaluar y tareas individuales que vamos a asignar en cada una de las sesiones. La participación hoy pues posiblemente no se pueda porque no estamos conectados todos, pero sí en el futuro vamos a monitorear su participación para en la parte final del curso asignar por lo menos 5 puntos como participación. Vamos a habilitar una serie de foros en el transcurso del trimestre, ya está habilitado el primero para que ustedes puedan opinar sobre el tema que está definido ahí. Vamos a hacer un par de investigaciones que en su momento se irán definiendo. En el transcurso del trimestre también vamos a hacer exámenes cortos, vamos a hacer por lo menos 2 exámenes cortos para ir evaluando la asimilación de ustedes en relación a los temas del curso. Y en su momento, en la semana intermedia del curso y en la semana final, vamos a hacer tanto un examen parcial como un examen final para con esto acumular los 100 puntos que tiene definido el curso. Como bibliografía, pues sobre contabilidad hay toneladas de material en la red. Ustedes pueden utilizar cualquier material. Y a nivel personal, pues yo tengo editados en la universidad algunos textos de contabilidad que si ustedes en su momento lo desean, pues podrán consultarlos. Ese es básicamente el contenido del curso. Junto al programa tenemos la dosificación de las diferentes unidades. Para el día de hoy, pues tenemos definido un pequeño repaso de contabilidad
aunque sea en un tiempo corto, lo vamos a hacer, a mencionar algunos términos importantes. Y el día de hoy estamos asignando la tarea número 1 para que con base en la información que les compartamos el día de hoy, pues ustedes hagan su primer intento de preparación de estados financieros a un nivel básico. También estamos habilitando el foro número 1, el cual ya tiene definida una temática que ustedes, por favor, opinen libremente sobre. Luego están las demás sesiones definidas. No las vamos a cubrir en este momentito. Ustedes en su momento, por favor, vayan revisando el material y la dosificación para que tengan una idea exacta de por dónde vamos caminando. A continuación, vamos a mostrarles la primera unidad del curso que vamos a desarrollar. Es la unidad número 1. Y esta unidad, pues básicamente, como ya dijimos anteriormente, es un repaso de contabilidad 1. Quiero indicarles que esta presentación está subida en el GES como unidad número 1. No necesariamente la vamos a finalizar hoy, como mencionamos antes. También principalmente por tema tiempo, van a haber algunos slides que yo considero que no son relevantes de momento, que vamos a ir obviando. Entonces, vamos a iniciar con este repaso. Y en la medida que ustedes puedan, de repente en algún día que tengan libre en esta Semana Santa, a darle una mirada al material que desarrollaron con el licenciado, pues eso les va a ayudar a que cuando después de Semana Santa empecemos a ver detalles más específicos, pues ustedes tengan una mejor idea de en qué consiste este repaso. Bueno, vamos a ver algunas definiciones, vamos a indicar cuáles son los usuarios de la contabilidad, sus diferentes campos de aplicación, la forma en que se calcula la utilidad, una idea de cuál es el ciclo contable, una idea de los tipos de propiedad y la ecuación contable que sirve de base para preparar la información contable. La imagen que les estoy mostrando, no sé si la han visto antes, no necesariamente es una pintura original de la Edad Media, pero el señor que está ahí, el monje que está con esta especie de pincel en la mano, él es el fundador de la contabilidad. Fue un monje de la Edad Media, se llamaba Luca Pacioli, y el señor que está a la par de él, muy elegante, cabalmente fue uno de los mercaderes de Venecia que le encargó preparar un libro sobre contabilidad. Entonces estos dos señores pues son los antecesores de la contabilidad que estamos utilizando ahora. Él en su momento escribió un libro donde daba algunas pautas de cómo llevar la contabilidad en una empresa, y muchas de las pautas que él dio en aquel momento se siguen utilizando a la fecha. En esta presentación que estamos viendo en este momento, pues tenemos un breve historial de la contabilidad. La contabilidad es tan antigua como la humanidad, es decir, desde épocas anteriores, el hombre siempre fue llevando cuenta de algunas cosas importantes que le iban pasando, de bienes recolectados, su patrimonio, animales cazados. Esto pues lo iban anotando. Ustedes han visto por ahí en temas de historia del hombre de Neandertal, escrituras en cavernas. Y esto pues se fue desarrollando, incluso en la Biblia hay algunas citas a temas contables, hasta llegar a la fecha en que ya pues utilizamos sistemas más modernos. A la contabilidad pues hay muchas formas de llamarla. Una forma muy simple es llamarle lenguaje de negocios.
y porque de momento es el único lenguaje que existe para recopilar la información de lo que pasa en un negocio. A nivel ya más técnico tenemos otras definiciones. La contabilidad se dice que es un arte, en algunos casos se dice que es una ciencia, en otros casos es una técnica, y al final es una combinación que lo que busca es registrar los eventos que pasan en una empresa a nivel financiero, nivel de dinero, y luego mostrar el resumen de estos eventos en diferentes reportes que en adelante les vamos a llamar estados financieros. La contabilidad pues tiene diferentes usuarios, tiene usuarios allá afuera de la empresa, que en este caso ustedes como analistas de crédito o definiendo si le van a autorizar un crédito a un cliente, van a actuar en ese plan como usuarios externos de la mucha o poca información que les proporcione su usuario. Y por la parte adentro de las entidades, pues hay usuarios internos que en la medida que le pongan atención a un adecuado registro de los eventos, en esa medida pues van a tener información para poderla utilizar. Parte del trabajo de ustedes en su momento va a ser orientar a estos empresarios para que le pongan más atención a temas contables y que puedan en su momento utilizar también ellos la información que van a generar para ustedes. La contabilidad es una sola, pero para fines de estudio se subdivide en 4 campos. El primer campo se llama contabilidad financiera y esta es la contabilidad que ustedes van a consultar o van a ayudar a su usuario a preparar para poder hacer la lectura de lo que le esté sucediendo a la empresa. Está la contabilidad fiscal, que es la contabilidad que se le va a presentar a la SAT, independientemente del régimen en el que estén inscritos sus usuarios. Está la contabilidad gerencial, que es la contabilidad que se usa internamente en la empresa. Esta, si es un cliente con algún desarrollo contable, la va a tener. Si no, pues no la va a tener. Y en aquellos clientes que ustedes apoyen, que tengan una fábrica, pues van a tener que consultar lo que es la contabilidad de costos, que es la contabilidad que se encarga de estructurar los costos de los productos o servicios que la empresa elabore. En cualquier empresa, para preparar su información financiera, pues necesita armar un sistema. Este sistema se le llama sistema contable. Este sistema pues va a ser de o algo muy simple o algo muy complejo, según los requerimientos de información que tenga el cliente, y en su momento, cuando ustedes visiten a un cliente y traten de entender qué sistema tiene definido el cliente, pues si no lo tiene, a ustedes les va a tocar que desarrollar un trabajo de mayor análisis para preparar la información que les va a servir de punto de referencia para definir si se le autoriza el crédito o no a este cliente. Entonces, los sistemas que las empresas adopten, pues deben ser a la medida, ni mucho ni poco. Y es muy probable que ustedes cuando visiten a sus clientes, pues se topen con que las empresas no tienen definido prácticamente nada de un sistema contable, y a ustedes les va a tocar que ingeniárselas para recopilar la información que les va a ser útil para su análisis. Actualmente, con el avance que hay de la tecnología, pues las empresas deberían de contar ya con una serie de sistemas para manejar su información contable. Y en este slide que les estoy mostrando, estamos sugiriendo algunas modalidades de manejo de información, algunas marcas que más adelante, conforme avancemos en el curso, quizás profundicemos más en ellos. La contabilidad funciona por medio de un ciclo que se llama ciclo contable, y este ciclo es un proceso continuo que se da desde la recopilación de la información, su registro,
su presentación en los diferentes reportes que les vamos a llamar estados financieros hasta que esta información llegue a los diferentes usuarios. El registro de las transacciones a nivel formal, a nivel legal, está establecido que se lleve a cabo en estos registros que tenemos en este slide. Es decir, primero la información se capta en un registro que se llama diario o diario general, luego se traslada a un registro que se llama mayor o mayor general, luego se traslada a otro registro que se llama estados financieros y finalmente la empresa debe preparar un registro que se denomina de estados de inventarios. El registro de estados financieros debe de contener por lo menos los documentos que estamos mencionando en este slide. Debe de contener las diferentes balanzas de comprobación que se preparen mensualmente. Debe contener los estados financieros. Y si es una empresa ya de cierto tamaño, pues debe contemplar un resumen de políticas contables y de notas aclaratorias. Específicamente los estados financieros que ustedes van a consultar cuando analicen un crédito van a ser estos 4 que tenemos mencionados en este slide: el estado de resultados, el estado de variaciones en el patrimonio neto, el balance general y el estado de flujos de efectivo. Cabalmente en el resto del curso pues vamos a aprender a preparar con bastante detalle cada uno de estos reportes y vamos también a aprender a leerlos y luego a hacer un breve análisis sobre ellos. Tenemos acá un slide que es más un cómic de un señor que se llama Abraham Brilov, que dice que los estados financieros son como el perfume de calidad. Hay que olerlos, pero no tragárselos. O sea, hay que degustar en su momento la información contable, pero no necesariamente tragárnosla porque pues, nos vamos a intoxicar. Los estados financieros que las empresas deberán preparar cuando ustedes la utilicen, pues deberían de responder una serie de incógnitas. Por ejemplo, ¿cuál es la situación financiera de la empresa a cierta fecha? ¿Cuál es el desempeño que la empresa ha tenido en un cierto lapso de tiempo? ¿Cómo está la situación del efectivo? ¿Cómo se ha comportado el patrimonio? Esas son algunas de las preguntas que la contabilidad deberá responder y que ustedes posiblemente en el inicio de este curso pues no tengan, se les haya quedado por ahí ya algún tema en el olvido de qué implica cada una de las respuestas y qué implica cada uno de los reportes. La contabilidad entonces se va a encargar de responder a estas inquietudes y otras por medio de los reportes que se generen. En cuanto al tema de desempeño, esta incógnita la vamos a poder despejar a través de la lectura del estado de resultados, que en este curso vamos a aprender a hacerlo. A través de del balance general vamos a poder entender la situación financiera a cualquier momento de la empresa. A través del estado de variaciones del patrimonio neto vamos a entender cómo se ha comportado el patrimonio. El patrimonio es la inversión que hace el propietario en el negocio. También vamos a poder leer e interpretar el manejo del efectivo a través del estado de flujos de efectivo. Y en el caso de una fábrica que les toque que analizar, pues también ustedes van a tener una idea de cómo se analiza un reporte en que se prepara en las fábricas que se llama estado de costo de producción o estado de costo de productos vendidos. Las empresas pues pueden ser de todo tipo, pueden haber empresas de servicios, estas van a prestar servicios. Una lavandería, por ejemplo, es una empresa de servicios. Van a encontrarse ustedes con empresas de comercialización. Estas son tiendas, ferreterías, farmacias, tiendas por departamentos, supermercados. Nos vamos a enfrentar a empresas de manufactura o fábricas. Estas son más complejas. O cualquier otro tipo de empresa agrícola, ganadera. Las entidades para las que ustedes laboran son empresas de servicios financieros bastante especializadas. En cuanto a propiedad, ustedes se van a topar
con 3 tipos de propiedad. Bueno, a la fecha tenemos 4 tipos de propiedad. Empresas de propiedad de una sola persona, que les vamos a llamar de propiedad individual. Sociedades de emprendimiento, que es una modalidad que acaba de ser creada a través del Código de Comercio. Estas son prácticamente sociedades, propiedad de una sola persona, a través de sociedades de personas, que prácticamente no se usan mucho en Guatemala, y a través de sociedades anónimas que pues en su momento ustedes también van a enfrentarse a ellas. Las empresas, propiedad de una sola persona, pues usualmente van a ser fincas, tiendas, negocios pequeños. El propietario va a ser una sola persona, y desde el punto de vista contable, pues no vayan a perder ustedes de vista que una cosa es la empresa y otra cosa es el dueño. O sea, siempre van a ser entidades diferentes. En lo que son las sociedades de emprendimiento que fueron creadas en el Código de Comercio el año pasado, pues son unas sociedades muy especiales que posiblemente ustedes se las van a topar, y son sociedades de personas, es decir, el propietario va a ser una sola persona, y tienen ciertas limitantes. No pueden vender más allá de 5 millones de quetzales al año, y el administrador va a tener que publicar la información de la empresa para poder estar bajo este régimen. Las sociedades de personas son sociedades donde los socios comparten a nivel personal la responsabilidad del negocio. En Guatemala no son muy populares. Y tenemos las sociedades anónimas, que son sociedades bastante comunes en Guatemala. Son sociedades, se le llama de papel porque no son personas físicas, sino que son sociedades inscritas en el registro mercantil por medio de un documento, de una escritura constitutiva, y los dueños se llaman socios o accionistas. Básicamente lo que tienen es una responsabilidad limitada al monto de dinero que han aportado. La contabilidad funciona bajo una ecuación contable que ustedes a lo lejos recordarán de su curso Contabilidad 1. Esta ecuación maneja 5 elementos, y estos elementos, cada uno pues tiene su función, y cabalmente lo que hace la contabilidad es que lo maneja siempre como una ecuación de primer grado para en su momento no perder de vista que debe siempre darse una igualdad. En la ecuación se manejan del lado izquierdo 2 conceptos, el activo y los gastos, y del lado derecho se manejan el patrimonio, el pasivo y los ingresos. ¿Qué implica cada uno de estos conceptos? Pues el activo implica en general la suma de bienes de la empresa o negocio. El pasivo son las deudas del negocio. El patrimonio es la aportación de los dueños al negocio. Los ingresos es la facturación que hace el negocio. Y los gastos son todos aquellos conceptos que la empresa utiliza para generar los ingresos. En esta slide pues tenemos unas pequeñas definiciones de estos 3 conceptos que les acabamos de mencionar. Y básicamente a través de estas 5 variables que maneja la ecuación contable es que se lleva el registro de la contabilidad y también se preparan los reportes. Es decir, básicamente hacemos una combinación de estos 5 conceptos, y con base en esa combinación podemos ir generando los estados financieros. Por ejemplo, para preparar el balance general, combinamos el activo, el pasivo y el patrimonio, y con esa combinación logramos armar este reporte. Para preparar el estado de resultados, hacemos una combinación de ingresos menos gastos y obtenemos un concepto que se llama utilidad, que es la diferencia. Y a través de la lectura de ese reporte, pues vamos a poder entender qué tanto una empresa genera utilidades o qué tanto no. Para entender el comportamiento del patrimonio, básicamente analizamos el movimiento del patrimonio en un lapso de tiempo, y
estructuramos el reporte. Y para preparar el estado de flujos de efectivo, básicamente lo que hacemos es determinar las entradas de efectivo que hubo en un lapso de tiempo en una empresa y las salidas, y a través de esta combinación vamos a poder armar y entender los flujos de efectivo de la empresa. Para calcular la utilidad, que es un tema bastante delicado, las empresas deben adoptar una de las dos formas que estamos mencionando acá. O utilizan la base acumulada o utilizan la base de efectivo. La base acumulada es aquella que establece que los ingresos se van a registrar cuando se devengan, ya sea que se cobren de inmediato o posteriormente. Y los gastos se van a registrar cuando ocurren. En el transcurso de la siguiente sesión, pues vamos a entrar a más detalle de cómo se maneja este esquema de base de vengada, y por aparte el esquema de base de efectivo, que también lo pueden utilizar las empresas. Y en la base efectivo los ingresos se van a registrar cuando se cobren y los gastos cuando se paguen. Tenemos acá un pequeño caso para tener una idea de cómo se determina el monto de utilidad utilizando la base acumulada o la base efectivo. En los dos casos el cálculo es correcto y depende de la base que estemos utilizando para definir el monto de utilidad. Bajo base de vengada, en este caso, la utilidad son 100 quetzales y bajo la base efectivo son 200. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes entrevisten a un usuario de crédito, ustedes deberán tener bien claro qué base es la que está utilizando el cliente o qué base van a utilizar ustedes para su análisis para poder llegar a determinar los resultados correctos. Las empresas en su operatoria diaria pues manejan una serie de transacciones y en algunos casos la van registrando día a día o cada fin de mes, ya sea con un contador interno o un contador externo. Para fines del curso le vamos a llamar operaciones normales a aquellas que se dan desde las primeras horas del primer día del mes hasta las 18 horas del último día del mes. Y le vamos a llamar operaciones de regularización a aquellas que se den ya cuando la empresa ha cerrado al público el último día del mes. Y básicamente son ciertas operaciones que va a correr el contador para regularizar algunas de las cuentas, principalmente de ingresos y de gastos. Muy bien, básicamente con esta pasada rápida sobre estos conceptos, estamos entonces finalizando esta primera unidad. Les pedimos por favor que se tomen el tiempo cuando tienen prácticamente 2 semanas para que le den una mirada a este material inicial. Tenemos la Semana Santa, que ojalá que la descansen, y tenemos la siguiente semana. Y nuestra siguiente reunión va a ser el sábado después de Semana Santa, donde ya vamos a concretar más algunos de los conceptos. Tenemos habilitada entonces la primera tarea. Ustedes hagan su mejor intento para resolverla. Si tienen alguna duda, vamos a pedir que nos habiliten un número en el chat para que nos podamos comunicar. Y también vamos a habilitar un foro de dudas en el curso para que ustedes a través de ese foro puedan hacer las consultas. Y en el foro que tenemos habilitado, opinen lo que ustedes crean conveniente sobre él. Y así que damos por finalizada esta primera reunión. Les agradecemos su atención. Al principio tuvimos unos problemas técnicos que esperamos que no se vuelvan a repetir. Gracias a las personas que nos dieron soporte el día de hoy y nos vemos en 15 días. Muchas gracias.